Estimados chalacos, tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos en una edición extraordinaria de La Pura Verdad. Normalmente salimos los martes, ahora estamos los jueves, y es por la coyuntura regional, y para lo cual tenemos pues a un invitado de lujo, un amigo y candidato a diputado con número 4, Marco Antonio Pichilingui. Gracias por venir, Marco Antonio. No, las gracias a usted, doctor Silvio Farfán, por la oportunidad que me brinda a través de su programa de poder dirigirme a todos los vecinos del Callao y, como bien señala, en estos temas políticos que nos sorprenden cada día y cada vez son mayores, ¿no? Pero siempre a disposición y poder también transmitir un mensaje a la población chalaca. Hay gobiernos regionales que son de fuerza popular, hay gobiernos locales también, provinciales, distritales, y por la experiencia de Chalaco, de haber sido congresista, de ser asesor del Congreso, de ser un líder de fuerza popular en el Callao, ¿qué opinas, Marco, sobre lo que se está dando en la región? Esta incertidumbre de lo que ha pasado con el gobierno regional, ¿cuál es tu óptica, cuál es tu apreciación? Primero, lamentable por el Callao, ¿no? Siendo una provincia con tantos recursos, nos veamos inmersos no solamente en temas de carácter delincuenciales, como es la extorsión, ¿no? Los asesinatos que ocurren en esta región, y hoy día nos vemos envueltos con una prisión preventiva del gobernador regional del Callao, ¿no? Que yo lo veo desde dos aspectos, ¿no? Desde el punto de vista legal y también desde el punto de vista administrativo, frente a la ausencia del titular, asumiendo provisionalmente la vicegobernadora, que estaban en una disputa legal personal y que no permitía que pudieran convivir esa plancha que ganó las elecciones anteriores, ¿no? Creo que mi percepción, de acuerdo al análisis que se ha realizado con respecto a la situación del gobernador, creo que finalmente la apelación que ha presentado su abogado va a ser consentida, y el gobernador creo que debe estar regresando en pocos días a su puesto, ¿no? Claro, está siendo apoyado jurídicamente por el doctor Abanto, que es un buen abogado y bastante perspicaz. De repente él va a viabilizar para, digamos, observar el proceso, ¿no? Porque hay en su cuenta de Twitter y de Facebook, el doctor Ciro ha puesto que no se ha respetado el debido proceso, se han vulnerado varios derechos que él tiene a poder declarar o a poder responder la imputación que le ha hecho el Poder Judicial. Sí, mira, lo que yo te puedo señalar, y quiero ser enfático, he criticado a todas las autoridades del Callao, principalmente a Ciro Castillo, al doctor Ciro Castillo, porque es el que maneja el mayor presupuesto del Callao. Pero ante una situación legal que principalmente los fujimoristas y nuestros líderes han sido perseguidos por el Ministerio Público durante muchos años, nos lleva a concluir en este tipo de versiones que yo te estoy señalando, ¿no? Una denuncia, nadie en nuestro país, ningún ciudadano puede ser sometido a una investigación de varios meses sin tener conocimiento de esta denuncia. Ese es un aspecto legal que los fujimoristas defendemos en todos los espacios, que es el Estado de Derecho. Frente al Estado de Derecho, todos los ciudadanos somos iguales. Y creo que por ahí ha empezado mal la Fiscalía, y eso lo ha desnudado su abogado. De igual manera, el Tribunal Constitucional, cuando Keiko Fujimori indebidamente fue detenida y encarcelada en un penal, y ella apela a esa decisión fiscal y judicial, el TC dejó claramente establecido que la regla es que cualquier ciudadano que es denunciado pueda llevar su proceso en libertad. Entonces, bajo ese escenario y esos principios legales, creo que no habiendo flagrancia y una denuncia mal constituida, lo que va a suceder es que el superior va a declarar infundada la prisión preventiva, y obviamente el señor Ciro Castillo, muy a mi pesar, tendrá que regresar a su puesto, porque no habría nada que lo impide, porque recuerda que la señora Edita, está de manera provisional ejerciendo en este momento el cargo, porque obviamente ante la ausencia del doctor Ciro no puede quedar a la deriva el gobierno regional.
hago la aclaración para que no se vaya a pensar que lo que yo estoy expresando es porque sea hincha de Ciro, ¿no? Sino estoy dando argumentos de carácter legal por experiencia que nos ha pasado a nosotros frente a nuestros líderes y también principales dirigentes del partido, donde el señor Carguancho y Domingo Pérez pues metían preso a todo el mundo, ¿no? Pero ya el Tribunal Constitucional ha dejado sentado que la regla es que las personas sigan su proceso en libertad y de manera excepcional, ante evidencias insalvables, son detenidos. El último caso que hemos tenido de lo que yo estoy diciendo es el señor Vizcarra. El juez en primera instancia, antes de la sentencia judicial, le mandó una preventiva de 15 días y luego el superior la anuló porque obviamente bajo ese principio del Tribunal Constitucional la cosa tenía que ser muy grave para que una persona se vaya detenida. Por tanto, creo que el señor Ciro Castillo debe regresar pronto a su puesto el cual lo eligió el pueblo del Callao. Entonces, es lo que yo quería aclarar frente al primer dicho que había señalado. Aun cuando dentro de las fuentes formales del derecho está pues la ley, la costumbre y la jurisprudencia, ¿no? En este caso, la líder máxima de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha sufrido estas detenciones que no han sido preliminares ni provisionales, sino que se han ejecutado a lo largo de varios años. Y bueno, como estamos en el Perú y en el Perú puede pasar todo, de pronto también hay una lógica que el doctor Ciro va a seguir esa senda. Bueno, también el escenario ha cambiado. Recuerda que ahora tenemos nuevos integrantes del Tribunal Constitucional, tenemos un nuevo fiscal de la Nación y vuelvo a reiterar, lo que nosotros como fujimoristas, como partidos defendemos es el Estado de Derecho. Todos somos iguales ante la ley. Y si la ley y la máxima instancia, que es el Tribunal Constitucional, ha establecido mediante resolución que la regla es que el ciudadano no vaya a prisión y lleve su proceso en libertad, contra eso, ¿quién podría ser? Salvo que haya otra vez un carguancho que quiera rebelarse, ¿no? Entonces, y no esto porque sea Ciro Castillo, sino tenemos que pensar que cualquier ciudadano frente a una denuncia que tiene un proceso investigatorio, ese proceso lo debe hacer en libertad. Y si finalmente la justicia establece que la persona es culpable, obviamente que se debe ir a la cárcel. E incluso ahora, en primera instancia, si un juez encuentra culpable a una persona, incluso no hace efectivo el encarcelamiento y dice, esperamos la opinión del superior, y si ratifica, recién en ese momento se podría ir efectivamente preso. Entonces, si tenemos todos esos elementos, por eso es que yo concluyo de que el señor Ciro Castillo, no porque sea hincha de él, lo vuelvo a reiterar, va a recuperar o van a anular su prisión preventiva y va a poder ejercer nuevamente el cargo de gobernador, ¿no? Y tener su investigación en libertad. Claro, como le sucedió, acuérdate, también a Kiko Mandriotti. Kiko Mandriotti, cuando fue elegido, salió una orden de detención. Y en tanto él se cumplían los plazos para que él asumiera, logró levantar el pedido de captura y el 1 de enero del año que le correspondió, él asumió el cargo. Hasta ahora ese proceso de los malditos de Angamo está vigente y él sigue en libertad. Así que de repente lo que estoy diciendo a algunas personas que he visto en algunos videos no les va a caer muy bien, pero solamente de los fujimoristas vamos a decir siempre con lo que establece la ley, defendemos el Estado de Derecho, la presunción de inocencia, y creo que por experiencia propia eso no lo vamos a cambiar. El ex congresista y actual asesor del Congreso, Marco Antonio Pichilín, señala que en una semana o dos podría estar el doctor Ciro retornando a su cargo de gobernador. Y ha explicado que administrativamente y jurídicamente han habido algunos sesgos, algunas fallas. ¿Piensas tú, Marco, que ha podido ser entonces un sesgo político el que se ha manejado para que poder, digamos, dañar la honra del gobernador o entorpecer su gestión? Nosotros como partido hemos planteado, y la bancada sí en su momento lo señaló, que el sistema de justicia en nuestro país necesita una reorganización y cambios estructurales para que realmente la población vuelva a creer en la justicia. Y cuando hablamos del sistema, no solamente hablamos del Ministerio Público, sino también hablamos del Poder Judicial, de la Policía Nacional y del INPE. El sistema en sí tiene que ser reorganizado para que volvamos a creer, y en tanto tenemos que seguir luchando por aquellos juzgamientos que no van acorde a la ley
y que los abusos se deben terminar, así sea tu enemigo, ¿no? Claro, la lógica de investigar para detener y no detener para investigar, ¿no? Claro, claro, las prisiones preventivas en muchos casos, y lo han dicho, varios especialistas sirvieron pues para torturar a la gente y de pronto hablar lo que ni siquiera a ellos les constaba y que después se les ha ido cayendo el juicio. Mira el caso de Keiko, ¿no? Keiko la tuvieron 3 veces, la enviaron detenida a un penal. Después de casi 10 años, prácticamente este proceso se ha ido al tacho de la basura porque nunca existieron pruebas, como nosotros lo decíamos, pero en ese momento los caviares habían tomado el control del Ministerio Público, del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y no había posibilidad de que impere la ley. Felizmente el tiempo ha ido poniendo las cosas en su lugar, pero como Keiko lo ha dicho, yo también lo ratifico, nosotros no tenemos ningún hálito de venganza, ni decir, como a mí me lo hicieron, háganselo también a mi rival. Cuando sucedió con Vizcarra, a pesar de las discrepancias políticas, bueno, la ley es lo que se establecía y tampoco nosotros no tenemos posición que por qué lo liberan, era lo que decía la ley. Pero creo que en este momento tenemos que pensar con cabeza fría y si al final se ratificara la prisión preventiva contra el doctor Ciro Castillo, porque también puede suceder, yo no soy juez, yo no soy policía, Edita creo que tiene la responsabilidad histórica de poder hacer algunos cambios que en los últimos años no se han hecho frente a la cantidad de recursos que tiene nuestra región. Lo que reclaman muchos vecinos chalacos, Marcos, es la proporcionalidad. Tú sabes pues que estamos en política y en política como en todo, toda causa tiene un efecto. Piensan algunos digamos seguidores del doctor Ciro que debería investigarse así con todo ese ímpetu que se está investigando al doctor Ciro, también a otros gobiernos locales, regionales o digamos municipales, provinciales y distritales. ¿Crees que debería también investigarse lo que está previamente ya investigado? Porque creo que hay digamos procesos investigatorios que tienen la Municipalidad Provincial y las distritales del Callao que están siguiendo su curso y que están medio dormidos, ¿no? Sí, recordemos que el Ministerio Público, que es el que constitucionalmente tiene la responsabilidad de llevar adelante las denuncias, es un ente autónomo, ni los congresistas pueden influir ahí, son los que tienen que llevar adelante todas las denuncias que se puedan haber realizado. Lo que yo sí siempre he venido criticando es el accionar tanto de los regidores como consejeros. Ellos tienen la misión igualmente en menor espacio geográfico que un congresista de la nación. Ellos pueden denunciar, ellos pueden hacer fiscalización, ellos pueden generar ordenanzas con el objetivo de mejorar la mejor utilización de nuestros recursos. Sin embargo, yo por lo menos en los últimos años que algún regidor o consejero haya impulsado una ordenanza municipal que tiene rango de ley en beneficio de los que menos tienen, en beneficio de la seguridad que hoy día nos golpea muy fuerte, yo no he visto. Por eso critico que no investiguen, que no fiscalicen. Ya el Congreso les ha asignado recursos por ley para que ellos hagan su trabajo de fiscalización. Y sin embargo, ninguna de estas autoridades hacen lo que manda la ley orgánica de municipalidades. Por esa razón, creo que si no mejoramos el trabajo de fiscalización, nos va a seguir yendo muy mal. Y la población, solo una recomendación, investiguen, analicen, ahora que vamos a entrar al proceso electoral, quiénes son los candidatos, qué es lo que representan, cómo hacen su campaña. Porque si tú vas a hacer una campaña millonaria que con todos los sueldos que cobres cuando seas autoridad no te va a alcanzar para recuperar ese dinero, entonces tienes que ponerte a pensar si estaría muy bien la decisión votar por esa persona. O ya empeñaron su voto, su voz, frente a lo que hoy día vive el Callao y que todos estamos preocupados, los que vivimos, nos desarrollamos y respiramos en el Callao, ¿no? Es decir, estas investigaciones que se están haciendo contra la Municipalidad Provincial y las distritales del Callao no caen en el saco roto, van a seguir estas investigaciones. Yo creo que debería ser, ¿no? Yo lo he dicho públicamente, Silvio, en el Callao se está malgastando su dinero. Y sé que hay algunas preguntas más, pues no quiero adelantarme a las preguntas que me puedes hacer luego, pero creo que hay fórmulas que tenemos que utilizar
para quitarle, como yo he dicho de manera jocosa, para quitarle el queso al ratón, ¿no? Y no se lo sigan comiendo. Esta, digamos, función que tienen los consejeros regionales y regidores provinciales y distritales de fiscalizar, quizá de repente ha sido liderada por ciudadanos que están planteando vacancias a algunas autoridades. ¿Crees tú que esta iniciativa lleva a buen puerto? Porque se está dando el caso que algunos ciudadanos que han planteado la vacancia luego la han retirado. Sí, la verdad que deja mucho que desear ese tipo de actitudes, pero creo que hay elementos que ameritan. Yo siempre digo, ¿no? Ante una denuncia no significa que tú seas culpable. Lo más transparente es que se analice, ¿no? Que se evalúe, y de esa manera tú puedas salir fortalecido si finalmente consideras que las denuncias son falsas. Pero veo que ambas partes, uno no sé por qué retira la denuncia y otro que no quiere que lo investiguen, ¿no? El hecho es claro y concreto, y creo que las denuncias que han pedido la vacancia establecen que con dineros de la municipalidad provincial se ha pagado a 2 gerentes de una empresa que tenía el alcalde o que tiene el alcalde. Entonces, que el superior y que los regidores evalúen y tomen una decisión. ¿Está dentro del marco de la ley? ¿Está bien eso? ¿Está mal? Este intento de vacancia al alcalde provincial se obstaculizó por un tema de forma. Creo que quien había planteado la demanda no vivía en el Callao. ¿Crees que eso ya, digamos, no se puede admitir o seguir su curso, o puede nuevamente retomarse? No, puede retomarse porque no se ha ido al tema de fondo. Una de las cosas que yo critiqué en su momento, pongo un ejemplo. Cuando alguien pide que se le saque de su cargo a algún miembro del Congreso de la mesa directiva, ¿no? Y los interpela y dice, yo no, ha hecho algo malo, así que hay que someter a votación su permanencia. ¿Qué hace el presidente del Congreso? Baja al llano y deja al congresista más antiguo en edad para que dirija el debate y ambas partes puedan sustentar la defensa y acusación por qué se le quiere sacar al presidente del Congreso, ¿no? Yo noté que quien dirigía en el Consejo Provincial era el propio acusado. Entonces tú no puedes, déjalo a otro regidor que dirija la sesión y que se tomen los acuerdos que se deban tomar. Desde ahí ya creo que no hay de manera, porque de repente no es ilegal, pero me parece que no es ético, ¿no? De que yo mismo dirija el debate frente a una acusación que hay contra mi persona. Estás planteando que hubiera bajado al llano, ¿no? Hubiera bajado al llano, como corresponde, creo, ¿no? Él y el teniente alcalde hubiesen bajado al llano, hubiesen dejado al o la congresista más antigua dirigiendo el debate y se tomaban los acuerdos que se tenían que tomar, ¿no? Igual lo hace el Congreso, cualquier instancia, es lo correcto, creo yo, ¿no? El Callao, Marcos, tiene un gran presupuesto. El Callao devuelve dinero en todas sus instancias al Tesoro Público, no solamente en la región, en la provincia, en los distritos. Señalas que hay un mal manejo del dinero del Callao. Sin embargo, hay algunos alcaldes, algunas autoridades que están haciendo obras, y obras son amores y no solo buenas razones. La gente a veces dice, bueno, puede haber problemas en su gestión, pero están haciendo obras. En esta lógica de que, digamos, está, algo turbio, pero está haciendo obras, ¿cuál es tu apreciación respecto al manejo del dinero del Callao? Mira, yo soy administrador de profesión. El administrador siempre trabaja sobre planeamiento, sobre objetivos, sobre metas. El presupuesto en los 3 niveles de gobierno del Callao cada año más o menos llega a 3.000 millones de soles. La pregunta es, ¿qué obra importante se está haciendo en el Callao con estos 3.000 millones? Si tú evalúas, no hay ninguna. Algunos me van a decir, sí, pero están haciendo las avenidas de ahí del Cono Norte, otras que están adyacentes al aeropuerto, pero todas esas obras son con dinero del gobierno central, no de esos 3.000 millones. El Ministerio de Transporte y Ministerio de Vivienda le han dado obras a la provincial por casi 120 millones de soles. Vuelvo a insistir, se sigue malgastando el dinero. ¿Y por qué digo esto? El 80% de esos 3.000 millones se ve en gasto corriente. Mientras no revirtamos la estructura presupuestal que se presenta cada año al Congreso para su aprobación, esa estructura que dejó Chimpún Callao, esto no va a cambiar.
Tienes presupuestos que empiezan para locadores de servicio con 8 millones y terminan con 40 millones en locadores de servicio. Caso Ventanilla, y lo digo con nombre. Tienes un distrito como Carmen de la Legua de 15 cuadras que manejan presupuestos de casi 62 millones de soles. ¿Qué obra hay en Carmen de la Legua? Mientras, y usted doctor me dará la razón, no podemos tener un hospital de la categoría que nos merecemos los chalacos. ¿Cuánto cuesta construir un hospital? Exagerando 700 millones de la categoría que necesitamos. Necesitamos una universidad en Ventanilla y un instituto superior tecnológico para los muchachos de Ventanilla y de mi Perú. No te vas a gastar más de 150 millones y sin embargo no se hace. Y estamos manejando 3.000 millones al año. Entonces, ¿cómo no voy a criticar a las autoridades? A mí no me vas a adorar la píldora porque haces un parquecito, porque haces una veredita, porque regalas 1 kilo de pescado o porque haces un festival en un año. Eso no compensa la cantidad de dinero que maneja el Callao. Y necesitamos hacer cambio en esa estructura presupuestaria y en ese uso del dinero y que se malgasta cada año en el Callao. Por eso que muchos foráneos han visto una mina de oro acá en el Callao. Y nos sorprenden a los chalacos, pero también hay chalacos capacitados, profesionales como usted, que estamos dispuestos a defender y que no se sigue empeñando el futuro de nuestros jóvenes. Más del 20% de nuestros jóvenes están desertando de los colegios. ¿Quién se preocupa por esos jóvenes? Casi el 90% de estudiantes de la Universidad del Callao, única universidad pública del Callao, casi el 90% de estudiantes son foráneos, no son chalacos. ¿Alguien se ha preguntado qué está pasando con esos chicos que terminan la secundaria? ¿Qué están haciendo? Nadie se preocupa por la mente de nuestros jóvenes. No generamos oportunidades. Somos el primer puerto del país y sin embargo nuestros pescadores no tienen un muelle artesanal para poder operar y para poder proyectarse. Hoy que está en boga la acuicultura, que es sembrar productos biológicos en el mar. No estamos proyectando. Como nos caen las rentas de aduana, con eso es suficiente para no hacer nada y buscar los mecanismos. ¿Por qué se le ha denunciado al señor Ciro Castillo? Por generar órdenes por debajo de las 8 UIT. Esa es la manera que encontró Chimpún Callao de robarse los dineros del Callao, y hay que decirlo así de claro. Porque si tú generas órdenes de servicio por menos de 8 UIT, no eres materia de investigación y no licitas el puesto de trabajo. Y no tampoco las compras de servicios o de productos que hacen no son materia de investigación. Y ahí se van los dineros de las rentas de aduana. Por eso es que el Callao necesita un cambio con su gente, advirtiéndole a su gente cómo se están manejando sus dineros. Y de esa manera podamos obtener el cambio en beneficio de todas las personas que vivimos, nos desarrollamos acá en la provincia constitucional del Callao. Lo que has tocado es muy importante y de hecho va a pisar muchos callos. Bueno, yo podría decir al respecto que hasta hace 6 meses tuve la oportunidad de estar como director ejecutivo del Hospital San José y nos quedamos en el intento del nuevo hospital de 625 millones por un tema de formalidades respecto a la compatibilidad de uso, a la zonificación que debía tener de industrial a de salud. Pero bueno, esos trámites hicieron que se entrampe el inicio de construcción del Hospital San José, que iba pues a solucionar la demanda en salud. Y así como la salud, también la educación. Si bien es cierto se están construyendo algunos colegios, no solamente es de forma el tema de infraestructura, sino también de fondo. Bueno, eso vamos a desarrollarlo en la siguiente parte del programa. Decir a nuestros oyentes y seguidores que La Noticia es un periódico que sale martes y jueves, lo puedes encontrar en el puesto de periódico más cercano a tu casa, que siempre tiene el radar nacional. Por ejemplo, tiene dentro Edita Vargas, nueva gobernadora del Callao. Hay algunos que están diciendo que todavía no es gobernadora, sino encargada, habida cuenta que es el Jurado Nacional de Elecciones que tiene que otorgarle una credencial, y para eso se tiene que desentrampar el tema de apelación que ha interpuesto el doctor Abanto, que es el abogado de Ciro Castillo, y eso todavía es en 1 o 2 semanas, ¿verdad? Bueno, le entregamos pues a Marco muchas gracias. El periódico La Noticia, que es nuestro auspiciador, y nos vamos a un breve consejo comercial, una pausa, retornamos.
Bien amigos, luego de la pausa nuevamente estamos en tu programa La Pura Verdad, siempre en Voz TV Perú Digital, el canal más antiguo de política o que hace política en el Callao. Bien, estamos aquí con un panelista de lujo, Marco Antonio Pichilingüe, como ustedes ya lo conocen, ex congresista de la República, actual asesor del Congreso y integrante pues del partido Fuerza Popular. Vamos a los dos escenarios, Marco Antonio. En el caso de que vuelva Ciro Castillo en 1 o 2 semanas, que es una posibilidad concreta, o que no vuelva y se quede Edita ya con la resolución del Jurado Nacional de Elecciones como gobernadora, ¿qué podrían hacer cualquiera de los dos respecto a su último año de gestión? ¿Qué propuestas tendrías al respecto? A ver, yo creo que, bueno, el caso del doctor Ciro, si volviera, seguramente va a continuar lo mismo que ha venido haciendo y que ha sido nocivo para el Callao, y yo creo que ahí no podríamos entrar en mayor detalle. Pero si se ratificara la prisión preventiva y tuviera que asumir ya así como gobernadora con resolución del jurado la señora Edita, yo lo que le recomendaría es algo muy simple. Uno de los problemas que tenemos en el Callao, toda autoridad que ha asumido gestión municipal o regional, lo primero que hacen es rodearse de amigos, de los amigos de los amigos, de los amigos de los hijos, o aquellos que en el tiempo que estuvieron con Chimpún aprendieron cómo sacarle la vuelta a las normas para llevarse los dineros del Callao. Si queremos cortar eso, señor Edita, algo muy simple. Reúnanse de inmediato con el presidente ejecutivo de Servicio Civil del Estado, y pídale una terna de 10 gerentes donde usted elija 3, 4 en las áreas más delicadas del Callao: gerencia general, educación, transporte, salud y seguridad. Esos profesionales de carrera, especialistas que hay en esta entidad Servir, van a mantenerse lejos de la política, lejos de los ayayeros, lejos de los topos, y van a permitir que los recursos del Callao sean bien utilizados en beneficio de los que menos tienen, en beneficio de las obras que necesita el Callao. Paralelo a eso, reunirse con el presidente ejecutivo de la agencia Pro Inversión adscrita al Ministerio de Economía para sacar adelante proyectos de gran envergadura que el Callao necesita, como son hospitales, muelles, universidades, institutos. Tienen varios sistemas. Tienen el sistema de las APP, asociaciones públicas privadas, tienen obras por impuestos, donde el Callao tiene un CIPREL de casi 1.200 millones para hacer obras que pueden ser pagadas en 3 años, y tiene los proyectos en activo, como ese proyecto que se está llevando adelante de la península artificial de 200 hectáreas frente al mar de la Perla. Entonces yo creo que si Edita, la actual gobernadora interina, se desmarca de los arribistas que siempre van a estar ahí, que nunca han aportado ni siquiera con una idea de cambio en nuestro Callao, le seguiría el mismo camino y no trascendería el año que pueda estar en gestión. Pero si traes especialistas independientes del tema político, de querer llenarse los bolsillos en un año, el Callao va a salir adelante. Y creo que podría ser dejar el legado para que los que vengan sigan ese camino, que creo que es lo mejor que le puede suceder al Callao, y haciendo algunos ajustes desde el Congreso, creo que el Callao tendría garantizado que su dinero no se siga malgastando, que esos 3.000 millones que ingresan como presupuesto cada año, sin tomar en cuenta lo que se lleve el CAFET, creo que el Callao cambiaría. Eso sería, si lo quieren tomar, una recomendación, pero creo que eso sí sería un cambio estructural, como lo hizo Fujimori cuando tomó las riendas de nuestro país e hizo cambios estructurales, sobre todo en seguridad y en materia económica, que, como dicen hasta nuestros rivales, después de Fujimori la economía se maneja en piloto automático, porque a pesar de todas las crisis políticas que han existido en nuestro país y los desastres, ya sea pandemia o naturales, nuestro país no ha dejado de crecer justamente por esos cambios. Edita, doctor Edita, tiene la oportunidad, si la vida se lo da, de hacer esos cambios estructurales que el Callao necesita, y estoy seguro que usted trascenderá en el tiempo. Pero si se deja llevar por esos cantos de sirena que hoy día están alrededor, nada de esto cambiará.
Claro, sobre todo declarar en emergencia 4 sectores importantes, pues el sector salud, sin salud no hay nada. Se había planteado inicialmente que aquellos centros de salud que atendían 6 horas atiendan 12 o 24 horas, que estén provistos de ecógrafos, de rayos X, porque ese es el emplazamiento. Yo recuerdo cuando fui director ejecutivo del Hospital San José, las enormes colas no eran por cita de atención para especialidades, sino por placas y ecografías, que no tenían, digamos, ventanilla los centros de salud y que venían pues referidos al Hospital San José por este boom de inversiones que planteas con APPs, asociaciones público-privadas, obras por impuestos. Yo creo que sería importante, habida cuenta que en el Callao ya hay un ejemplo de ello. Tenemos el Hospital Barton, que está al costado de Minca, y que pues tiene pues por una acción público-privada con los españoles una atención de primera y resuelve el problema de salud. El otro sector sería la educación. Tendría que haber un boom de infraestructura. Recuerdo que en algún momento Fujimori, como es 3.000 colegios, inauguraba un colegio por día, ¿no? Por día. Una locura. Luego, no, y déjame aclarar, por ejemplo, el que tú has puesto de Leopoldo Barton acá en el Callao, que si tú comparas la atención del Barton con el Sabogal, te vas a dar cuenta de la diferencia. Y ambos pertenecen a salud. La diferencia es que el Barton funciona bajo el sistema APP. Hace pocos meses terminaron en Villa El Salvador de construir el hospital de Villa El Salvador, y términos médicos que he aprendido por el trabajo que realizo, bata verde, bata gris, lo van a hacer bajo el sistema APP. ¿Qué cosa es bata verde, bata gris? Es el mantenimiento de la infraestructura y todos los servicios que implica hacer funcionar ese hospital. De esa manera, lo que usted acaba de señalar, que en los hospitales nacionales está malogrado el tomógrafo, todos los aparatos que deben servir para el paciente, para el pueblo, no funciona porque te dicen anda al frente que ahí te lo van a hacer, donde el dueño es algún funcionario mafioso o algún doctor que también de igual manera se valen de estas cosas que ya han aprendido en el tiempo y tratan de sacarle la vuelta a la norma. Por eso es importante que las inversiones vayan bajo ese sistema de APP, obras por impuesto, proyectos en activos, donde el dinero se puede maximizar y poder tener las obras de infraestructura que el Callao reclama y que con todo derecho deberíamos contar con esos servicios, ¿no? Los mantenimientos correctivos y preventivos, ¿no? Que son importantes. Claro que sí. Entonces, primer rubro, la salud; segundo rubro, la educación; tercero, la seguridad. Vaya que el Callao está, digamos, azotado por delincuencia, extorsión, sicariato, y eso debería parar con un plan serio. Lo otro es el transporte. Estamos colapsando las vías. Todo el mundo pensaba que cuando el puerto de Chancay, el mega puerto de Chancay, iba a funcionar, y el Callao iba a quedar olvidado. Pero no se olvidan que los aduaneros tienen un término que es la última milla. Es decir, la última milla donde llegan los productos que compran. ¿Y quién compra más a nivel nacional? Lima y Perú, que es el mercado. Lima y Callao. Y por eso es que tenemos pues la Néstor Gambetta abarrotada de trailers, de containers, y eso no se ha solucionado. Y lo otro es el puerto. Por antonomasia, el Callao tiene el primer puerto del Perú, que sin embargo pues estamos viviendo de espaldas al mar como los anteriores gobernantes, y eso no podría ser, ¿no? Yo creo que en esos 5 ejes está el desarrollo del Callao, y ojalá que el doctor Ciro Castillo sí regresa, que es una posibilidad que ha dado en primicia, porque nadie ha visto esta óptica de que el doctor Ciro puedan aceptar la apelación que ha presentado su abogado, y porque fallas en el debido proceso o haber sido conminado a una prisión digamos preventiva antes de que se falle o se determine su culpabilidad, podría estar en 1 o 2 semanas regresando, ¿verdad? Claro que sí. Vuelvo a reiterar, Tribunal Constitucional ya lo ha establecido: los procesos se deben llevar en libertad salvo que haya flagrancia, ¿no? Si te detienen robándote algo, obviamente te vas preso. Pero eso ya está establecido por los diversos abusos que vinieron del Ministerio Público, que lo normal es que uno lleve su proceso en libertad. Ya cuando hay la sentencia, ya obviamente va directamente a la cárcel si te encuentran culpable, ¿no? Pero yo he hecho a colación y he dicho algo más, ¿no? Ha sucedido que una sentencia en primera instancia, por decir, por 5 años, el juez te puede dejar libre y decir, si en la apelación ratifican la condena, entonces recién ahí te vas preso. Entonces eso es algo que, por ejemplo, ha reclamado Vizcarra.
Vizcarra ha dicho, ¿por qué en primera instancia me mandas preso si en la apelación de repente me dejan libre? Entonces, esas situaciones que favorecen al reo, por eso es que yo sustento, en el caso del señor Ciro Castillo, él tiene una prisión preliminar por 15 días. En 15 días, el fiscal tiene que tomar una decisión, o haber resuelto la apelación del abogado de Ciro, que yo considero por los argumentos que se están estableciendo, le van a dar la razón, y por tanto el señor Ciro Castillo, al quedar libre de la prisión, puede retomar con toda naturalidad y sin pedir permiso a nadie su cargo, porque su cargo de gobernador, él todavía no ha sido removido. Para ser removido del cargo de gobernador, el Jurado Nacional de Elecciones tendría que emitir una resolución. Primero, quitándole la autoridad al señor Ciro e inmediatamente generando otra resolución, nombrando la gobernadora a la señora Edita. Cosa que no se ha dado. Por eso es que yo sostengo y creo que le van a dar la razón al abogado de Ciro Castillo y él retomará su cargo. Y creo que todo lo que se está haciendo en este momento y nada beneficia al Callao, ¿no? Y en el caso de que mediáticamente eso vaya en contra y al final le den una prisión preventiva de 18 meses al doctor Ciro, evidentemente pues ya sería la doctora Edita Vargas quien debería ejecutar el último año de gestión, pero siempre recalcando con su credencial del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Si él le dan una preventiva de 12 meses, ahí sí ya cabe la suspensión en el cargo, se le revoca su resolución como gobernador y se emite una nueva resolución, porque él ya en 12 meses él ya dejó de ser gobernador. Entonces, y con una nueva resolución se le nombraría a la señora Edita. Pero todo está en función a estos 15 días que le han dado de preventiva, ¿no? Entonces, puede resolverse antes. Hasta el día de hoy, sé que todavía no habían elevado el expediente al superior, porque la apelación que ha presentado el abogado no lo resuelve el abogado que ha ordenado su captura o su prisión, sino lo resuelve el superior. Entonces, como todavía no corre en traslado al superior, no se puede saber si es que va a tener la aprobación para que el señor Ciro le anulen su prisión, que en este momento hay una orden para capturarlo, ¿no? Entonces hay que esperar algunos días. A algunas personas que no se emocionen mucho. Veo que hay mucho arribismo, diría yo. Acá no hay una situación de flagrancia como para poder decir Ciro no va a regresar. Él está con todos los derechos vigentes y solamente hay que esperar lo que resuelven con respecto a la apelación, ¿no? Claro, lo importante, el juicio que está dando Marco Antonio Pichilingüe es imparcial, ¿no? O sea, no es que estés en contra ni a favor de Ciro Castillo, sino a la luz de la parte administrativa, de los hechos, de las materias jurídicas en sí, ¿verdad? Los que han seguido y me siguen saben que yo muchas veces lo he criticado al señor Ciro Castillo. Creo que está haciendo un pésimo gobierno, pero eso no es materia todavía en alguna ley de vacancia o de reemplazarlo. Y mientras tanto hay que seguir esperando que termine su periodo. No soy hincha de Ciro Castillo, pero nosotros los fujimoristas han sido sujetos de persecución política y algo hemos aprendido de esto. Keiko apeló mucho, ni siquiera su expediente lo elevaron para que un superior vea la situación de Keiko. Hubo un abuso total, como hoy día he visto también una resolución que ya le dio la razón al partido Fuerza Popular, y OMPE va a tener que entregar todas las actas y listas de votantes del año 2021, algo que nosotros siempre reclamamos y que hoy día obviamente ya no nos sirve para poner a Keiko de presidente, pero sí para poder demostrar que se cometió fraude y que indebidamente a Keiko le quitaron la presidencia de la República. Ya la Superior de Justicia ha ordenado a OMPE que haga entrega de los padrones y ahí verificaremos lo que realmente sucedió en esa segunda vuelta del año 2021. ¿Contra quién se enfrentaba Pedro Castillo. Pedro Castillo. Acuérdate que el mismo López Aliaga decía que a él le cambiaron las actas en la primera vuelta porque él debió haber pasado a segunda vuelta con Keiko. Entonces, vamos a ver, ya OMPE tiene que entregar porque ya es una orden. Como vuelvo a repetir, no es para que Keiko, si se demuestra que hubo fraude, la pongan de presidenta, porque eso ya pasó ese momento, pero sí para sancionar y para demostrar que lo que decíamos los fujimoristas era la verdad, que a Keiko le ganaron la elección con fraude.
y en primera vuelta, ¿no? Porque lo que sí todos dicen que ha sido, digamos, democrático la elección de la segunda vuelta entre Keiko y Pedro Castillo. Pero quienes pasan a la segunda vuelta, en ese intríngulis ha estado el problema y el meollo del fraude, según lo que dicen no solamente los fujimoristas, sino muchos analistas al respecto, ¿no? Sí, creo que el que ellos muestren los padrones va a aclarar muchas cosas. Creo que ya que esto tocado el tema del de los fujimoristas, ¿cómo ve el fujimorismo la actuación de Gerí, el presidente, en algo más de un mes de gestión? Claro, mi opinión personal, yo veo bien, creo que la población, y eso bueno, siempre Fujimori lo hacía, el contacto directo con la población en circunstancias complicadas, la población lo ve bien, porque te ven pues ahí donde las papas queman, ¿no? Creo que ese ha sido por su juventud, la energía que tiene Gerí, lo ha conducido, aunque las encuestas le dan casi el 50% de aprobación, cosa que no veíamos hace mucho tiempo de un presidente, además de que, bueno, ha puesto personas, conocen su tema en cada sector, yo por lo menos creo que los cambios no se dan de un día para otro, pero por lo menos que este proceso de transición que lo veíamos tan complicado, con Dina Boluarte no había tranquilidad política a puertas de una elección, hoy día vemos que con Gerí eso se ha bajado las revoluciones, hoy día como que la figura presidencial como que no existiera, ¿no? Y todos estamos ya abocados, más bien ha cobrado vigencia otros temas electorales que hablan de fraude en las elecciones internas de algunos partidos políticos. Eso está cobrando mayor vigencia que la actuación del presidente, ¿no? Ha viajado a Ecuador, regresó al día de... Nadie lo percibió, a pesar que hay unas voces, las de siempre, que se oponen a todo. Por tanto, yo considero que dentro de lo que a él le corresponde está llevando muy bien las riendas del país. No es lo que quisiéramos todos, pero por lo menos frente a lo que teníamos antes, creo que estamos un poco mejor, ¿no? Respecto a las encuestas, Marco Antonio, sitúan siempre a Keiko en segundo lugar. Actualmente ninguna le da el primer lugar. Algunos dicen que López Aliaga tiene un techo, otros dicen que todavía puede crecer, pero si mañana fueran las elecciones, digamos, López Aliaga y Keiko quienes pasarían a la segunda vuelta. En ese orden de ideas, mucha gente piensa que el apoyo a la candidatura de Keiko, digamos, por haber sido anteriormente congresista por Fuerza Popular y el vocero parlamentario, le iba a dar Pedro Esparro en el Callao, pero contrariamente está con la R, ¿no? De López Aliaga. ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué ha pasado? A ver, las encuestas son una fotografía del momento. Yo recuerdo en el año 2021, a una semana o 10 días de las elecciones, a Keiko la ponían cuarta o quinto lugar. Hoy día la mantienen en un segundo lugar, nosotros consideramos que ella debe estar unos puntos más arriba, pero como vuelvo a reiterar, las encuestas son una fotografía del día, del momento, que deben servir para reforzar el trabajo político electoral que viene realizando, ¿no? Para corregir errores y obviamente alcanzar el objetivo. Una de las cosas que siempre nos decíamos en el partido, nosotros debemos trabajar las campañas como si estuviéramos en último lugar. Si vas a estar mirando las encuestas, y a veces las encuestas pues son cambiantes, ¿no? Se ha demostrado por estudios que han realizado especialistas que el 15% de la población toma su decisión en la última semana. Hay gente que toma la decisión por quién va a votar en la cola donde va a ir a votar. Por tanto, hay diversos elementos que influyen en qué lugar puede quedar un candidato. Vuelvo a reiterar, para nosotros solo nos sirve como una fotografía del momento. Y con respecto a la actuación de algunos aliados o personas que pertenecieron a nuestro partido, yo hace mucho tiempo he dejado de creer. Ha habido traidores, felones, ha habido de todo en nuestro partido que les abrió la puerta para que ellos puedan figurar y hacerse conocidos en el país. Entonces no nos sorprende, sino solamente hacer nuestro trabajo, lo que nos corresponde, hacerle las propuestas que les vamos a plantear al Callao para cambiar ese escenario que yo he relatado, pero que tiene que tener propuestas de cambio, porque desde el Congreso, creo yo, tienen que darse las leyes que el Callao necesita para que esto cambie. Hay que quitarle el queso al ratón. El ratón no puede seguir administrando el queso de todos los chalacos, porque finalmente, como dice el dicho de algunos de ellos, los únicos que progresan son el que está gobernando y sus aliados.
o como el otro decía, bien hecho y con alegría, pero creo que era para sus amigos también, ¿no? Entonces nadie piensa en las personas de menos recursos en el Callao que no les llega nada. Y eso que has dicho tiene bastante importancia porque estamos ya llegando a la parte final del programa, no sin antes recalcarles a la ciudadanía, a los chalacos de corazón y a todos los chalacos en la provincia constitucional, que nuestro amigo Marco Antonio está postulando al Congreso nuevamente, esta vez como diputado con el número 4, y vamos a escucharlo en los 3 minutos finales qué podría proponerle al Callao para que la población electoral del Callao voltee no solo su mirada, sino su voto con el número 4 por Fuerza Popular, por Marco Antonio Pichilín y diputado. Para mí, como administrador de profesión que soy, los recursos económicos es lo más importante para que una gestión tenga éxito. Y en el Callao, lo hice ya hace un momento, se viene malgastando el dinero. La primera propuesta que yo le hago al Callao es modifiquemos la ley de rentas de aduana. ¿Qué cosa es renta de aduana? Todo lo que cobran las aduanas que hay en el puerto y en el aeropuerto, de todo lo que cobran estas aduanas, el 3% se queda en el Callao. ¿Cuánto es en dinero al año esta retención de 3%? Más o menos es 900 millones de soles. Dinero extra que no tiene ninguna restricción de gasto. El gobernante de turno, sea alcalde o gobernador, lo puede gastar en lo que le da la gana. Por eso que existen tantas órdenes de servicio que no superan las 8 UIT, donde los familiares de los alcaldes se intercambian los puestos de trabajo y con estas órdenes de servicio, que es el dinero de las rentas de aduana, lo malgastan. Primera propuesta para el Callao que haría, porque tengo ya el proyecto de ley listo, es modificar la ley de rentas de aduana, donde le voy a incorporar un artículo que va a decir: todos los dineros que ingresa por rentas de aduana solo sirve para obras de infraestructura. Todos los dineros que ingresan por rentas de aduana solo servirán para obras de infraestructura. De esta manera le estás quitando el queso al ratón, porque ya no van a poder girar tantas órdenes de servicio donde se licúa y se llevan todo el dinero de los chalacos. Segunda ley que voy a propiciar es: no es justo que el aeropuerto internacional Jorge Chávez, que está en suelo chalaco, que es más grande que el distrito de Miraflores, todos los dineros que se generan en ese aeropuerto, el 46.5 se lleva el Estado de manera directa. O sea, si cobran $100, $46 se lleva el Estado, y al Callao no le derivan ni $1. De los miles de millones que genera el aeropuerto, de ese 46.5 que le transfieren al Estado, el 10% debe ser de manera directa para el Callao. $36 para el Estado, $10 para el Callao. Y de esa manera podamos tener las obras de infraestructura que yo te hablaba, bajo los sistemas que te acabo de decir: una APP, una obra por impuesto, un proyecto en activo, una PIP, como se hizo el general Prado. Si el gobernante, alcalde o gobernador no tienen la capacidad de gestión pública para poder realizar y utilizar los mecanismos que nos dan los nuevos sistemas de inversión, volveremos a lo mismo, pero por lo menos le vamos a poner candados a esos dineros extras. Yo creo que esas dos leyes son importantísimas, urgente, que yo le he venido diciendo hace algunos meses y ninguna autoridad ha hecho eco, porque no les conviene. Ellos les conviene que sigan siendo de libre disposición esos dineros para que puedan seguir haciendo sus fechorías. Eso tenemos que cambiarlo, y por eso en mi partido Fuerza Popular voy a postular a la Cámara de Diputados con el número 4, y así como gané las elecciones cuando nadie creía en nosotros en el año 2020 y quedamos en segundo lugar y logramos el acceso al Congreso de la República, de igual manera lo vamos a hacer. Hice la ley de retiro parcial de las AFP. Fui el primer congresista que planteó el retiro parcial de las AFP. Y hago la diferencia con Pepe Luna, que se inmola esta acción, porque ellos planteaban el retiro total de las AFP. Ellos no decían parcial, decían total. Fui el impulsor de la ley, y ahí están los trabajadores municipales de todo el Perú, que le di la ley de negociación colectiva. Impulsé de igual manera, tú que conoces Ventanilla y Pachacute, doctor Silvio, yo soy el creador de la ley
que crea el distrito de Pachacútec y que ya está prácticamente en la última etapa esperando programación, que se haga la consulta popular para que la población responda si quiere o no quiere ser distrito. Y creo que, como le digo a algunos amigos, creo que Pachacútec me está esperando que yo sea nuevamente congresista para que la ley definitiva de creación salga de nuestro despacho, y creo que con eso habré cumplido un objetivo y una promesa que realicé hace muchos años a la población de Pachacútec. Por eso, amigo Chalaco, no te dejes engañar por los cantos de sirena. Analiza las propuestas, la capacidad, y creo que de esa manera, juntos, tú y yo, haremos el cambio que el Callao necesita por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros nietos, porque nosotros respiramos el Callao, nosotros vivimos en el Callao, nosotros nos desarrollamos en el Callao, y no es justo que nuestros jóvenes hoy día no tengan oportunidades de estudio y trabajo, y que eso conlleva que muchos chicos la calle les gane. Creo que eso es importante decirlo, doctor Silvio, para que la población del Callao vaya tomando conciencia de esos cambios estructurales que el Callao necesita. Muy interesante las propuestas de Marco Antonio Pichilingüe, que podríamos resumir en quitarle el queso al ratón. Y sobre todo la autoría de la ley de Pachacútec Distrito, porque muchos se roban esa autoría, ¿no? Es importante ver la historia y cómo se han dado los hechos para ver pues quiénes son los que verdaderamente luchan por el Callao y quiénes no. Bien, amigos, estamos llegando al final de tu programa La Pura Verdad. Como siempre, salimos los martes de 5 a 6 de la tarde. Este día jueves es una edición excepcional, extraordinaria, pero dado el caso y las noticias que nos ha traído Marco Antonio Pichilingüe sobre el tema de Ciro Castillo, que puede estar en 1 o 2 semanas retornando a su función como gobernador, si es que no se da el caso de la prisión preventiva. Bueno, y estamos al día con todas las novedades que nos ha traído Marco Antonio Pichilingüe al programa. Los esperamos el próximo martes de 5 a 6, siempre en tu programa La Pura Verdad, en Voz Perú TV Digital, el primer canal político del Callao.